Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor y el gusto de entrevistar a Jorge Luis García Ruiz, quien es doctor en estudios del mundo antiguo por la Universidad Complutense de Madrid. Es historiador, arqueólogo y escritor y ha escrito varios libros como Texas, El falso origen del nombre, Fundación de San Antonio, Texas, 5 de mayo de 1718, entre otros, ¿no? Y hoy en día estaremos hablando sobre su último libro, Presidios, Soldados del Rey, un tema que suele ser muy desconocido, ¿no? Para el público en general y que nos conecta con la Norteamérica hispánica. Así que sin más, bienvenido una vez más a tu casa, Jorge Luis, a Venezuela Provincial. Gracias, Emilio, por la invitación. Bueno, el gusto es de nosotros de tenerte hoy para hablar de esta obra, ¿no? Presidios, Soldados del Rey. Y quisiéramos saber, Jorge, un poco, ¿no? Sobre el proceso de investigación a la hora de escribir este libro y por qué escogiste este tema de los presidios, ¿no? Para realizar la obra. Bueno, tampoco es que fuese un proyecto muy antiguo, pero ya había algo en pensamiento, porque como sabéis, pues yo había investigado en profundidad lo que es las misiones aquí por la zona, pero las misiones van de la mano con los presidios, entonces faltaba algo en todo esto que yo estaba haciendo. Sí quería hacer algo sobre ello y pues hace como un año presenté si lo sabes, en la Asociación esta de Héroes de Cavite, Ujú. les presenté un vídeo sobre las misiones. Y vi que, pues, contrario a lo que yo pensaba, porque claro, después de 9 años aquí en Texas, pues te desconectas totalmente. No pensaba yo que tuviese tirón el tema en España. Y entonces vi, pues sí, que había un interés en saber sobre la Norteamérica española. Y pues pensé en hacerle, venga, como no tengo libros en España, voy a hacer un libro sencillito, rápido, de copia y pega, ¿verdad? Como están tan de moda ahora mismo con los que escriben estos politólogos y otros escritores. Y el proyecto pues era 3 o 4 meses, hablar un poquito de los presidios y ya está. Pero no, la verdad es que una vez que empecé capítulo por capítulo, cada vez que iniciaba uno de los capítulos, primero encontraba, si no falsedad, pues unos errores enormes en lo que es cómo se había estado contando hasta ahora la historia, sobre todo en el origen, con origen en la historiografía norteamericana, básicamente, que son, a falta de interés en España durante estos 200 años, pues han sido los únicos que han estudiado esto. Y pues claro, había que corregir todo eso. Eso no podía quedarse así. Entonces, pues ya te digo que ha sido un proyecto que se ha ido alargando durante un año y desde luego que si se puede decir, ya no es ningún copia y pega sencillo y rápido. Esto, pues, he recogido aproximadamente, me he basado únicamente en documentos originales. Y están disponibles para todo el mundo en el Archivo General de Indias y en el Archivo General de la Nación en México y otros archivos accesorios pues al final ha salido un libro basado únicamente en documentos originales. Es un libro en el que los propios protagonistas de la historia están contando lo que está pasando. Esto no es un libro sencillito, no bueno, aquí llega Jorge y va a escribir un libro y os cuenta sus batallitas y tal. No, no, estos son los propios protagonistas los que están contando la historia. He respetado en muchos casos. Por supuesto, el problema con los documentos originales es que igual tienes un documento de 200 páginas y la información importante la extractas en 3, 4 o 5 páginas máximo. Entonces, lo que yo he tenido que hacer es limpiar el grano de la paja y dejar solo lo que son los párrafos interesantes y esos, pues, para diferenciarlos de lo que es el resumen puro y duro, los he puesto en cursiva para que la gente, pues, entienda que están hablando los personajes y no está hablando el escritor. Y en otros casos, pues la verdad es que la narrativa, hay que tener en cuenta que es del siglo XVI. Muchas veces, pues son gente que, son gente que no ha tenido educación. Ujú. Entonces, pues encuentras una narrativa muy complicada de leer, ¿no? Para un público normal. Entonces, lo que yo he hecho ha sido, pues, resumir esos documentos difíciles, pues los he resumido y entonces lo que he ido ha sido enlazando unos con otros, creando una narrativa que pueda ser leída por cualquier público. Este es
un libro dirigido a todos. No es para académicos únicamente, que también les sirve, porque entre esos 200 documentos, pues la mayoría son documentos que no se están trabajando, que no se están usando. Entonces, pues a los académicos les servirá porque dirán, bueno, pues de estos puedo tirar para hacer otro libro o hacer otra historia que yo quiera contar o lo que sea. Y sobre todo para el público normal, pues lo que he intentado ha sido eh, ponerlo sencillo, muy sencillo. Entonces, en muchos casos he intentado, hasta cuando yo estaba haciendo el resumen, lo que he intentado es replicar en cierto modo el lenguaje que estaban usando la gente de la época. Entonces, yo creo que es un libro bastante ameno de leer, ¿no? No va a ser un libro de esos ladrillo de historia complicado solo para gente muy entendida, sino es para todos los públicos. Sí, es un libro que mezcla tanto la divulgación histórica como la académica, ¿no? Se unen y dan este gran resultado que tú has hecho en esta obra. Algo que comentabas anteriormente y que señalas en tu libro es que dices que unos pocos académicos norteamericanos conocen el inmenso volumen de la documentación que el Imperio Español generó a lo largo de su historia, ¿no? Y que la realidad es que son pocos porque la tónica siempre ha sido la de ignorar su existencia, ¿no? Y a veces tú señalas que de forma consciente y otras inconsciente, ¿no? Apoyando con eso también la política de no reconocer la presencia hispana en la zona, lo que justificaría, según tus palabras, el destino manifiesto de expansión hacia el oeste por parte de los Estados Unidos en territorios vírgenes de posición europea, siempre según la narrativa que ellos crean. Háblanos un poco de esta énfasis que tú señalas en tu obra. Sí, mm, lo que ha estado haciendo hasta ahora, hay dos formas en las que ellos han estado trabajando el tema de negro legendario. Una ha sido mentir, eh, cargar cosas sobre España que realmente o no había hecho España o realmente no se hicieron, y la otra pues es ignorar. Entonces en el ignorar, la verdad es que, pues qué decirte, es que es inabarcable. El otro día estaba leyendo de alguien que también había estudiado bastante el Archivo General de Indias, y es solo el de Indias, porque el Archivo General de la Nación en México tiene muchos documentos repetidos con el Archivo General de Indias, pero tiene muchos otros que no tenemos en el Archivo General de Indias. Entonces, lo que estaba leyendo es que había alguien diciendo que el Archivo General de Indias tenía como 90 millones de documentos, Uh -huh. y son todos ellos basados en la América hispana, ¿no? Este, ¿Cómo decir que algo no existe? Que es lo que están diciendo los norteamericanos sobre todo desde hace 100 años, porque después, la verdad es que después el norteamericano no ha escrito mucho de historia, y lo que ha escrito ha sido un copia y pega de lo que escribieron hace 100 años otros historiadores. Lo que ellos decían, pues era que realmente no encontraban documentos en español. Bueno, pues solo hay que moverse, o vas a México o vas a Sevilla. Ahora es mucho más sencillo porque los tenemos en formato Digital. digital, y entonces te puedes meter a través de la web, pero entonces pues había que ir, y lo que no querían esta gente era Sí, ir o aunque gastarse hay que dinero aclarar, o... Jorge, que ni el 10% de la documentación está en digital de la que ellos tienen. Sí, no, hombre, ahora ellos están metiendo mucho en digital. Lo que están haciendo son copias que tienen de otros archivos. Entonces, hay documentos en los que por la razón que sea no he tenido acceso al archivo de Indias, pero los encuentras en una universidad norteamericana, ¿no? Que lo que tiene es una copia de lo de Indias. Y a través de ahí lo sacas. Otras veces, pues lo que se ha hecho hasta ahora también es individualizar los archivos. Entonces, lo que se dice, no, pues he encontrado un documento que, bueno, que es buenísimo, que tal y que igual, pero no se pone en conexión con el resto de documentos que hablan de la misma cosa. Esto ha sucedido mucho aquí en la historiografía norteamericana, en la que hay documentos que están publicados, que no he tenido acceso a Indias, ni he tenido acceso a la Nación, al archivo de la Nación, pero lo tienen publicado un norteamericano en un folleto de hace 100 años. Claro, el adorno que hace, el análisis que hace de ese documento que este americano encontró, pues ya te puedes imaginar del tipo que es, ¿no? Primero, si realmente lo entiende o llega a las conclusiones que tiene que llegar,
ya es un éxito. Pero sobre todo es porque le añaden una cantidad de parafernalia negro legendaria al documento que lo que hay que hacer es olvidarse completamente de lo que ha escrito el norteamericano y extractar únicamente el documento original, que es lo que a mí me interesa. Claro, esto se hace uno por uno, ¿no? Pero es que tenemos 90 millones y los americanos, aunque han intentado sacar a la luz estos documentos de alguna forma, algunos de ellos, Ujú. pues no han podido con todo. Y en muchos de los casos, sobre todo, que es negarse absolutamente a decir, no, no, no he encontrado nada, no hay documentos sobre esto, ¿no? Esa es la pelea que tenemos que seguir adelante con ella, porque lo que se está haciendo, y esto valga un poquito como protesta, no sé ya si denuncia, valga ya como un poco como protesta. La narrativa estadounidense se escribe, como te digo, a finales del 19, principios del 20. En algunos casos solo contamos con la narrativa estadounidense. Entonces hay que tener cuidado con gente que está escribiendo libros de historia hoy en día, en España me refiero, en los que lo que se está utilizando pues es un copia y pega de las aportaciones de estos norteamericanos. O sea, estamos perpetuando el error, estamos perpetuando lo malo. Incluso algunos, como puede ser este Loomis, Ujú. que no es malo y tampoco y no es contrario a España, pero tiene unos errores típicos pues de hace 120 años, que era cuando se escribió todo esto. Yo lo que pido es al que vaya a escribir algo, que vaya a los archivos. Porque es que muchas veces agarras un libro nuevo, recién salido, te vas a la sección al capítulo de bibliografía y en la bibliografía no ves más que autores norteamericanos que han escrito tal cosa, han dicho tal cosa o lo que sea. No podemos, como españoles y como historiadores, pues no podemos servirnos de lo que están escribiendo ellos. O sea, tenemos que escribir nosotros nuestra propia historiografía, que no lo hemos hecho hasta ahora. Y lo que es triste es que pues ahora, que es cuando realmente esto está sufriendo un nuevo boom, ¿no? Todo el mundo a escribir sobre historia de América, pues que nos vayamos a los historiadores norteamericanos en lugar de ir a Indias, al archivo de Indias en Sevilla, que es maravilloso y nos va a aclarar perfectamente todas las dudas que tengamos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es más, no solamente pasa con los historiadores estadounidenses, pasa también en el resto de Hispanoamérica, que muchos historiadores escriben libros que están llenos de leyenda negra y yo a la hora de escribir artículos e investigar tengo que filtrar esa información porque se nota que está toda basada en leyenda negra, como dije anteriormente, y en fantasías y mitos que no conocen la realidad histórica de la época, ¿no? Y como tú bien señalas, yo siempre también recomiendo ir a las fuentes primarias y claro, hay que tener un conocimiento muy general de la época para poder hacer una obra, un artículo, un libro como lo has hecho tú, basado en la realidad histórica. Pero bueno, yéndonos un poco al tema central del podcast de hoy, que es tu libro Presidios, hay que explicarle también a la gente, al público en general, qué es un presidio, porque ya muchos se imaginarán otra cosa, me imagino como una cárcel y no tiene nada que ver un presidio con una cárcel, ¿no? Explícale a nuestro público qué es un presidio. Bueno, el presidio es una palabra que ha ido evolucionando a lo largo de pues, prácticamente 2000 años de historia, porque es una palabra que viene de los romanos y eran las tropas de frontera que cuidaban el territorio del Imperio Romano. Eso, pues de ahí nos viene presidium, presidio. Lo que nos ocurre, y esto lo comento muchas veces, pues es que el imaginario popular actual pues se surte únicamente de lo que nos ha traído Hollywood. Entonces, a la hora de hacernos una imagen sobre lo que eran los soldados presidiales, eh, no tenemos, no tenemos imagen en nuestro archivo de memoria para asociarlas con los presidiales. ¿Qué ocurre? Pues dicen, bueno, pues los americanos más o menos copiaron la idea de los españoles y entonces los presidios deben ser como, pues, como el séptimo de caballería, ¿no? Todos muy azulitos, todo muy limpio, todo muy ordenado, con sus caballos en línea, pero es que la realidad es totalmente distinta. Entonces, no se tiene conciencia de que, por ejemplo, pues había muchos problemas. Una cosa que odia Hollywood a la hora de hacer películas, pues es el tema de la logística. La logística es importantísima en los ejércitos y entonces nos encontramos con que las columnas de soldados
es que el asociar la imagen de Hollywood incluso a los soldados norteamericanos del séptimo de caballería, pues también es falsa. Mucho más si la asocias a los españoles. Entonces, no tenemos a la idea de que cuando una expedición de castigo salía de un presidio, pues iban 30 soldados presidiales, iban 200 indios auxiliares que los llamaban flecheros, que eran pues indios de las misiones a los que les pagaban sus 2 realitos diarios por trabajar para los españoles. Llevaban carros, llevaban rebaños de vacas para comer, una recua de mulas, eh, todo eso es la logística necesaria en cualquier ejército. Claro, tenemos por ejemplo el caso del Señor de los Anillos, ¿verdad? Y ahí tenemos a 3 millones de orcos luchando contra 2 millones de elfos y uno piensa, pero bueno, ¿esta gente qué comía? ¿No? Se comían unos a otros, claro, porque tú tienes que dar de comer a un ejército cuando se mueve. Y las películas odian eso. Las películas odian ver pues los uniformes llenos de polvo, porque si vas por el desierto de Arizona y vas en una columna de soldados a caballo, pues el primero va muy limpio, pero el resto van cubiertos de polvo hasta las cejas. Entonces todo eso transforma la visión que tenemos realmente de lo que es, de lo que es. Y nos hemos imaginado, lo que yo estoy escuchando en España de la gente que ha escrito y de la gente que habla sobre esto, nos hemos imaginado a los soldados presidiales de una forma en la que no son. Básicamente, los presidios es un grupo de gente, es un grupo de soldados que defienden un territorio. Estos soldados a veces necesitaban una fortificación y a veces no. Pero curiosamente, los presidios más expuestos, te puedo compartir si quieres una imagen, Sí. esta la he metido en el libro, Ujú. los presidios más expuestos, pues eran precisamente los que no tenían ningún tipo de muro ni... a ver, no sé, aquí estamos. Sí, que estaban abiertos. Estaban abiertos. Entonces, lo que hace la gente, mucha gente, confundir los presidios con un Ujú. castillo o con un fuerte, pues es totalmente incorrecto. Y esto no solo sucede en gente que no sabe de qué va la historia. Esto sucede incluso en escritores y en autores que han escrito sobre esto. Entonces tenemos, por ejemplo, el presidio de San Juan Bautista. Vamos aquí, vamos pasando. Prefiero Ujú. utilizar imágenes del propio libro. La pena es que no se hayan podido en el libro publicar estas imágenes en Bueno, color porque ya la gente puede observar algunas líneas del libro, ¿no? Aquí en directo. el coste de un libro en color y es muy bonito todos estos documentos en color. El coste Ujú. de un libro en color hubiese sido mucho mayor que el de blanco y negro, entonces, pues bueno. Pero en base a presentaciones aquí en YouTube, pues conseguiremos presentar los documentos. Bueno, este es el presidio de San Juan Bautista del Río Grande. Es el presidio previo a la construcción de los presidios en San Antonio y en Texas, ¿no? En el este de Texas. Entonces, como se ve, aquí lo que tenemos son la comandancia y el arsenal y todos los dos Ujú. edificios que necesita el presidio. Lo que se ve alrededor son las casas de los soldados presidiales y como se ve no hay ningún tipo de construcción fortificada ni nada por el estilo. Entonces, no se puede confundir un presidio con un fuerte, no lo es. ¿Cómo construían los españoles? Construían en base a, básicamente, a piedra y a adobe. Y los españoles, los enemigos que tenían aquí, pues eran enemigos sin cañones, eran indios. Claro, tenemos la idea de que, bueno, construyeron un fuerte, pero ¿un fuerte para qué? Para defenderse Ujú. de gente que va casi desnudo y que puede escalar un muro fácilmente. En cuanto se junten 2 indios ya han escalado el muro. Pues no tiene ningún sentido. Lo que hacían era construir casas de adobe con un buen tejado por el que no se pudiese entrar y pues un ladrillo de un pie de adobe así de grande, ya bien compactado en un muro, con las herramientas que tenían los indios, pues es dificilísimo
de franquear. Vamos, los indios se podrían tirar ahí toda la noche intentando hacer un agujero en el muro de adobe. Sería algo prácticamente imposible. Entonces, realmente los soldados por la noche, pues se metían en sus casas de adobe y lo mismo para el arsenal y todo lo demás. Prácticamente el, el problema de los presidios era proteger la caballada. Porque además la caballada pues tenía que estar comiendo. Pues, no siempre los pastos estaban accesibles, los pastos y el agua. Entonces, pues la idea que hay eh, es otra idea, pero lo que sucedía en los presidios, pues es que si tenían 70 soldados asignados, al menos 30 estaban dedicados a cuidar la caballada. Entonces, básicamente la fuerza militar se reducía a la mitad. Como aquí tenéis otro ejemplo, Ujú. ¿verdad? Este es el presidio de San Antonio. Lo que se hacía cuando llegaban los soldados presidiales, porque ellos lo que hacían era fundar un pueblo, básicamente, más que hacer un castillo o establecer. Sí, Porque si te además, pones a ver en el medio dejan como un espacio como para la Plaza Mayor, ¿no? claro, tú imagínate que aquí lo que hicieron fue poner cuatro estacas. Una aquí, otra aquí arriba y otra aquí arriba. Más o Ujú, menos un cuadrado, un rectángulo. Eso es la plaza de armas. Y entonces, en torno a la plaza de armas, lo que se construyen pues son aquí abajito la casa del gobernador, ujú. ¿no? Y el C, pues es el otro edificio del presidio. El resto son las casas de los soldados. Y como se ve, pues no hay ninguna muralla que los proteja. Entonces, hablar de fuertes, pues ya directamente lo que es las pruebas documentales ya lo echan abajo. Este es el de Santa Fe, imagínate, Santa Fe, Ujú. un Nuevo México. territorio que estuvo atacado sí, en Nuevo México, estuvo atacado por indios continuamente, hubo una cantidad de problemas allí, pues los soldados tampoco tenían. El B es el edificio del gobernador, el C que tenemos aquí es la iglesia de los soldados y el resto pues son edificios pues de lo que es lo que necesitan para trabajar los soldados presidiales. La A actualmente es la catedral actual, y tampoco se ve eh, ninguna muro de protección. En cuanto al libro, pues ya que tenemos abierto, Ujú. pues explicar, ahora seguiré terminando con lo de los presidios, la evolución lingüística, pero ya que estamos aquí quería haceros ver. Esto, por ejemplo, que se ve aquí en cursiva, pues son Ujú. el documento transcrito tal cual, hasta la última coma. Lo digo porque es que alguien me ha dicho, hombre, ahí tienes una falta ortográfica y tal igual. No, bueno, es que lo que se hace en una transcripción es copiar exactamente el documento tal y como es. No vamos a andar, porque entonces si ya Sí. toco lo que son las faltas ortográficas que cometieron esta gente, pues entonces toco todo el documento. Y Sí, no se trata de algunos eso. suelen poner al lado de la falta ortográfica SIC, ¿no? Para que se sepa que tiene un error. Claro, lo que pasa es que en ese caso, yo lo que estoy haciendo es acumulando Ujú. aditamentos a un documento y lo estoy volviendo ciertamente un poco artificial. Y no era ese el objetivo. Entonces, en otros casos, la letra normal aquí, pues es cuando se ha necesitado hacer un resumen del documento, que lo he hecho intentando preservar, como te he dicho al principio, intentando Ujú. preservar la jerga y la forma en la que se expresaba pues, la gente que escribió este documento. Lo que he intentado sobre todo, pues es que no se pierda ¿cómo decirte? El ambiente de meterte en aquel momento, en aquel Sí, lugar, como una ¿no? especie de Y viaje en entonces, el sí, tiempo, ¿no? claro, eso es. Es que por otra parte, pues bueno, entonces ya para eso pues habría escrito un libro académico sobre historia Ujú. y entonces no era el objetivo era llegar a cuanta más gente posible a compartir el conocimiento y compartir muchos de los documentos que no se están usando, porque ahora prácticamente, pues yo, como ya lo he dicho alguna vez, prácticamente se está haciendo toda la historia en base a tres documentos. Bien, terminando con el presidio. Ujú. Lo que sucede es que el sistema español, en aquel momento, estamos hablando del siglo XVI, XVII aproximadamente, el sistema español a los condenados los condenaba pues a diversos lugares. Uno de ellos era las minas. Bueno, a los ricos los condenaba
a cárcel, como le pasó a Nuño Beltrán de Guzmán, que lo metieron en la cárcel al sur de Madrid. Pero claro, es que para eso había que ser noble y rico, porque en la cárcel a los presos hay que alimentarlos. Lo que no querían era gastar dinero en eso. Entonces a los presos los condenaban, pues bien fuese a trabajar en minas, a trabajar en galeras, remando, ¿no? En el Mediterráneo o donde fuese. Y el último, pues era a servir como soldados en los presidios. Entonces, en Sí, las listas una de forma de soldados ponerlos a presidiales, producir, ¿no? exactamente, esa era la idea. Entonces, hay muchos, hay soldados a los que se encuentra el documento y dice, bueno, pues le condenamos a servir en presidio durante 4 años con el mismo sueldo que tienen los soldados presidiales. ¿Por qué? Bueno, esto hay que explicarlo, porque los soldados presidiales ganaban muy poquito, se les pagaba muy poquito y lo que recibían era para comprar pólvora, armas y caballos, no para vivir. Ellos, los soldados presidiales, tenían su forma de vida, pues la tenían del territorio, de lo que podían o de lo que tenían ahorrado, pero no era un sueldo ni mucho menos grande como para hacer ningún tipo de inversión. Servía únicamente para lo que es el equipo. Entonces a los condenados se les condenaba con el mismo sueldo que tenían los soldados presidiales, servían durante 4 años pues si no los habían matado en esos 4 años, pues se habían reformado totalmente, ¿no? Porque los, los capitanes de los presidios no los trataban bien en comparación como trataban al resto de los soldados. Eran condenados y entonces estaban, pues eso, a trabajar. En algún caso, como en el de Santa Fe, pues la verdad es que eh, era muy difícil escaparse de lo que era un territorio. Leyendo el libro, ¿cómo lo has hecho? Pues ya te has dado cuenta que en la América norteamericana, en la parte de Norteamérica, fue realmente agresiva para con la gente. Era muy fácil morir en cuanto pusieses un pie fuera de lo que es la población. Entonces no había temor a que estos condenados se escapasen de allí. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que a unos se les llamaba presidiales, son los soldados presidiales, y a otros son los presidiarios. Ujú. Cuando el sistema de presidios termina su función, se deja de utilizar, lo que ocurre es que la palabra se sigue utilizando para los condenados en cualquier sitio. Entonces, tenemos ahora que prisiones viene de presidios y significa pues una cárcel, ¿verdad? De ahí ha sido la evolución del lenguaje y el significado de esta palabra, pero no tiene nada que ver. Y además es que fíjate que este significado del actual, de las actuales prisiones viene precisamente de esta época y se traslada incluso al inglés y al francés, ¿verdad? Ellos lo siguen utilizando en francés, prison, y en inglés lo mismo, pues lo siguen utilizando, viene del español, es una modificación que el español dio pues al lenguaje internacional. Sí, uno de los grandes aportes, ¿no? A la lengua Sí. universal, ¿no? Y curiosamente olvidado, porque poca gente en España sabe lo que es un presidio. Es lo que tú dices al principio en la pregunta, ¿verdad? Que todo el mundo Ujú. dice esto, que es una cárcel. No, pues no era una cárcel, era un grupo de soldados que defendían el territorio. De la misma manera que hablamos a lo mejor pues, de una compañía o de un regimiento o de una brigada pues es el grupo de soldados. Eh, en el libro, Jorge, señalas que al inicio de la población de la frontera norte, ¿no? De la Nueva España, los presidios se establecían en un punto cercano a las misiones, ¿no? Un lugar próximo desde el que poder auxiliar rápidamente en caso de necesidad. O sea que las misiones son muy importantes en este sistema de presidios, ¿no es así? Claro, es que así lo establecieron todos los virreyes, ¿no? Y sobre todo por protección de los frailes. Lo cierto es que los frailes no permitían que los soldados estuviesen en las misiones, porque había miedo de que, pues, de alguna forma molestasen a las mujeres de los indios y se iniciasen unos conflictos que no tenían ningún sentido. Entonces,
Esto ya es una parte un poco más avanzada del siglo XVIII. Entonces lo que se tenía era un soldado que llamaban el mayordomo en la misión, que era el encargado pues, de enseñar a defenderse a los indios, porque recordemos que el tema que había en Norteamérica pues es que había indios pacíficos y había otros indios agresivos que vivían de los indios pacíficos, de su saqueo, de todas estas cosas. Entonces, necesitaban alguien que les enseñase a manejar las armas, incluso los arcabuces. Luego también alguien que pudiese tener un poco de idea de lo que era la fortificación de las misiones, porque muchas de las misiones sí realmente estaban fortificadas, porque era donde los indios atacaban, básicamente. Los indios no eran tontos para nada y sobre todo los apaches, que eran los que más atacaban las poblaciones españolas, pues iban a donde más daño podían hacer y donde menos podían sufrir, menos bajas. Ahora que acabas de nombrar los apaches, tú siempre nombras que hay algunos autores que los ponen como si fueran, no sé, unos seres angelicales, los apaches, ¿no? No, los apaches este es el principal enemigo de los españoles pues desde que llegan con Fray Marcos de Niza en 1538 o 39, que es cuando Fray Marcos de Niza llega a lo que es el Nuevo México, el actual Nuevo México. Ya tienen los primeros contactos con los apaches y desde el minuto cero los apaches están en guerra con los españoles. De todas maneras es que a los apaches la significación del término apache, que probablemente venga del Zuñi, que es uno de los pueblos que estaban al sur de allí del Nuevo México, significa el enemigo, ¿no? Entonces los apaches eran enemigos de todos los demás, ya sean españoles, o sea, todo lo que pasaba por su territorio era un enemigo y le atacaban, evidentemente. Los apaches además eran una confederación de grandes tribus, no de pequeñas, sino de grandes, que estaban muy atomizados en todo el territorio y que iban pues desde el norte al norte de lo que son los indios pueblo en Nuevo ¿Mm? México, pues bien metidos en la Nueva España. Entonces, desde el primer momento en el que los españoles intentan ir al norte, pues ya se encuentran con apaches. Estamos hablando del año 1540 como mucho, no como algunos autores ahora están defendiendo, que en el 1700 es la primera noticia que se tiene de contacto con los apaches. Eso no es cierto. O sea, es que uno, cuando entra a los documentos, cuando entra al archivo, ve que desde 1540, 160 años antes de ese supuesto contacto que defienden algunos, pues es una continua batalla contra los apaches. La revuelta de los indios pueblos están instigados por tribus apaches. Y por mucho que ahora estos mismos autores, que lo que hacen es basarse en, ¿Mm? lo que hacen es un copia y pega de los autores norteamericanos, y ahí está el error, están perpetuando el error. Nos dicen, no, pero es que se firmó, después de lo de Juan Bautista de Anza, se firmó una paz con los apaches y ya fueron amigos. No, pues se firmaría una paz con un grupo de apaches, pero no con el resto de Claro, los con una de apaches. las tribus, ¿no? Claro, es que estamos hablando de que tribus principales de apaches había no menos de 20 repartidas por todo el territorio norteamericano. Y esas tribus, esas 20 digamos, naciones o tribus estaban compuestas por muchos núcleos familiares pequeños. Entonces cada uno actuaba independientemente. Estamos hablando casi de la Al-Qaeda de aquel momento. Entonces, por mucho que firmasen con uno, no firmaban con todo el resto. Y la paz no se respetaba, vamos, ni 2 minutos. A los 2 minutos los apaches ya habían roto las paces que hubiesen firmado. Entonces ahora, sobre todo es que mira, lo de Juan Bautista de Anza ocurre ya pasado mediado del siglo XVIII y a finales del siglo XVIII el gobernador Cabello nos está diciendo en un documento maravilloso que va a salir en el segundo volumen, Ujú. nos está diciendo que los apaches si quisieran podrían llegar a la Ciudad de México y arruinar completamente la Nueva España. Y que por supuesto siguen en guerra con los apaches, o sea, eso nunca se firmó la paz con los apaches. Y con los comanches, pues bueno, ahí estuvo.
El caso es que había demasiadas facciones implicadas en todos estos temas y cuando no fallaba la cosa por un sitio, fallaba por otro. Hay que decir que una de esas facciones de apaches fue la de la familia del indio Jerónimo, el famoso indio Jerónimo, que se llegó a cristianizar, ¿no? Y a bautizar con ese nombre hispano de Jerónimo, ¿no? Sí, es la de los chiricahuas. Sí, lo único que ocurre es que también es otro de los errores que se están cometiendo. Se está dando a Jerónimo como español, cuando realmente ya yo creo que Jerónimo nació después de la independencia de México. Entonces lo podríamos llamar mexicano, pero en cualquier caso pues sería hispano, ¿no? No hay que darle tampoco mucho, no hay que ser muy estricto con estas cosas, pero claro, hay algunos que se les va un poquito la historia al tema nacionalista y no conviene, no conviene tampoco ser demasiado chauvinista con el tema este. Mm. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, pero Jerónimo era un hispano, ¿no? Yo creo que esa es la mejor palabra que le cabe a este indígena. Y hablando de virreyes, hay uno muy importante que no podemos dejar pasar, Jorge, que lo señalas muy bien en tu libro, que es el virrey Martín Enríquez de Almanza, ¿no? Quien fue que a partir de 1568 impulsó el presidio como un sistema un defensivo en la frontera norte de la Nueva España, ¿no es así? Sí, es él el quien ve, pues a lo mejor por una experiencia propia, ahí no llego, pero por una experiencia propia es él el que ve, pues esto está funcionando en el norte de África, pues podría funcionar perfectamente aquí en la Nueva España. Y lo que hace pues es trasladar, en aquel momento no podríamos, porque los presidios eran un grupo de soldados pequeños, como 4 o 6, máximo 10 soldados, que se empezaron a establecer en el territorio que va desde Ciudad de México hasta la parte de Zacatecas. Es los inicios del camino real de tierra adentro, el camino que luego llegaría hasta Santa Fe, Camino Real de Santa Fe. Entonces, en esa parte inicial, ahí en esa zona norte, lo que se produce son dos guerras, que son la guerra del Mixtón y la guerra chichimeca. Entonces son guerras auténticamente salvajes en la que cualquiera que pase por ese territorio pues es aniquilado y con saña y despedazado, se los comen, literalmente. Entonces, de lo que se trata es de establecer pequeños grupos de soldados a lo largo de ese camino para garantizar la seguridad pues, de De las las rutas. caravanas que iban hacia el norte. Y además en el libro sale un mapa muy bonito que quiero compartirte. Sí, Este, dame un segundito, lo tenía aquí. Quiero compartirte porque les va a ujú. gustar. Sí, se hace más gráfico y más entretenido, ¿no? Para las personas que nos están observando. Así es. Así es. Ahí ya se está viendo, está cargando. Entonces, Sí, ya lo ¿ya lo vemos. ves? Vale, a ver si te encuentro ahora el tema este es el mapa original. Y entonces yo lo que he hecho ha sido extractar, perdón, me he ido más, que es el mapa de las villas de San Miguel y de los Chichimecas, que está en el Real Archivo de la Historia. Entonces es un mapa. De todas maneras, todas estas cosas se pueden acceder por internet, o sea que si Ujú. hacen una búsqueda lo van a encontrar. Este es un mapa de aquella época. Entonces lo que yo he hecho ha sido resaltar algunas partes muy interesantes de ese mapa, porque de los mapas también se aprende. No es este exactamente, es el Sí, siguiente que los es. mapas de aquella época son muy gráficos y tienen detalles increíbles. Pues así es este. Es una representación con 4 soldados presidiales que van acompañando a una recua de, en este caso, bueyes con carros. Los Ujú. carros son reflejados vacíos, pero realmente es esquemático, es como lo que se dibuja en un mapa, pero sería mucho mayor el transporte con muchos más carros, mulas y bueyes. Entonces esto sirve es muy gráfico para ver que los soldados nunca, o sea, pero no nunca, quiero decir, al principio no eran de cuera, lo que llevaban eran cotas, ¿no? Que Ujú. eran mucho más efectivas para las flechas que incluso la propia cuera lo fue después.
y se ve también ahí a los caballos cómo van protegidos con pieles de animal, ¿no? Lo que sí llevan los caballos es una Sí, para cuera, no recibir flechas, ¿no? precisamente. Exactamente. Y se ve pues a los arrieros ahí con sus palos caminando y a los cuatro escoltas acompañando la comitiva con sus arcabuces. También se ve que llevan unas celadas con barbiquejo en lugar de pues ese sombrerito negro con cinta roja que es Ujú. y que tengo puesto en la portada. Eso es algo que Sí, tan sucedió mucho característico de después, estos ¿no? soldados, sí. Sí, eso es en el siglo XVIII, pero en el siglo XVII, pues estos soldados iban vestidos con cotas que los protegían. La cota llegó a usarse hasta finales del XVII, del siglo, sí, hasta incluso principios del XVII. Aquí tengo otra imagen muy interesante de uno de los, en este caso si es un fuerte el que se construye. Ujú. En este caso tenían necesidad de construir una fortificación porque el territorio había sido complicado y porque en el mismo edificio se juntaban la misión la compañía presidial. Entonces, como se ve aquí, la ampliación que hago del soldado que está a la entrada de este presidio, Ujú. pues lo que lleva es una cota, exactamente, no es una cuera. ¿Por dónde Vale. andábamos? Bueno, ya que hemos hablado, ¿no? De estos soldados del rey, como eran los dragones de cuera, se dice que para el año de 1764 habían unas 1271 plazas, ¿no? En los presidios en la frontera norte. Háblanos un poco, ¿no? De los dragones de cuero tan famosos, sobre todo por la cultura del oeste, ¿no? Que los ha hecho famosos en películas, novelas, etcétera. E inclusive en la serie El Zorro, ¿no? Que vemos al sargento García, ¿no? Que es un dragón de cuero. Bueno, eso te lo voy a adelantar porque eso va en el segundo volumen, pero lo adelantaremos un poquito para abrir boca, Ujú. ¿verdad? Pues en 1764, vale, ya estamos cerca de lo que es la reforma de los presidios. Lo que, lo que le sucede a la Nueva España en la frontera norte, ya estamos hablando de una frontera que ha alcanzado su máximo, ¿no? Por lo que es por California, está ya casi todo fundado. En el segundo, perdón, ese es el tercer eje. En el primer eje, que es el Nuevo México, ya no se va más allá. Y lo mismo pasa con Texas. Texas es algo que todavía en ese momento es fronterizo y están aún peleando ahí unos con otros. Entonces, ha alcanzado su máximo y a mí personalmente siempre me han parecido pocos 1.200 para las grandes servicios que tenían que Extensiones. hacer. Sí, tenían mucha extensión. Eh, Estoy tratando de explicarte sin meterme mucho en harina, porque ya te digo, porque estoy desvelando mucho del segundo. Es que este primer libro casi es un aperitivo de lo que va a venir en el segundo. O sea, lo más importante que tiene América. Hay gente por ahí que está diciendo que, bueno, que los Borbones no trajeron más que ruina al imperio y tal. Pero en lo que es en la zona de América, los Borbones son los que le dan el impulso a todo este tema. El siglo XVIII en Norteamérica es el siglo de oro de aquella zona. Y, pues los presidios forman parte de él. Lo que ocurre es que los presidios, aunque hubiese sido en la época dorada de los presidios, siempre andaban muy escasos de personal y de equipamiento. Totalmente. Los equipamientos solían ser obsoletos porque la corona no invertía en este tema. Ujú. Y era un tema en el que, por otra parte, se controlaba mucho lo que se hacía, estaba totalmente prohibido tocar a los indios, ¿no? Por mucho que hiciesen los indios, no se les podía tocar. Entonces teníamos un cuerpo policial, porque los presidios, las compañías presidiales son más parecidas a la Guardia Civil. Es un cuerpo policial que actúa en territorios, en zona rural, y que además estaban en unos territorios enormes con unos enemigos tremendos como podían ser apaches o comanches,
y pues no se invertía. Ese es el problema, que es que casi toda la historia de España se ha basado en el desempeño de la gente, más que en lo que los diferentes gobiernos o políticos han querido apostar por esa gente. Entonces, en muchas ocasiones se les decía, bueno, iros para allá y ya vamos viendo por el camino si tenemos para daros algún fusil o no. Y era básicamente lo que pasaba con los presidios. Y eso es un problema crónico que tuvieron los presidios desde el minuto cero hasta que salieron de allí. La falta de material. En algunos casos, como el Nuevo México y como Texas, en el este de Texas, lo que los pobres intentaban hacer pues era comerciar con los franceses que vivían cerca, en ambas partes. Lo que es en el Nuevo México, el comercio se producía con apaches y comanches, curiosamente, a pesar de que eran enemigos, pero cuando había un grupo de apaches se acercaba, pues se le compraban fusiles franceses a los apaches o a los comanches, que también por allí aparecían de vez en cuando. Y lo mismo pasaba en el este de Texas, el suministro de equipo, pues lo que hacían los soldados era comprárselo a los franceses a pesar de que estaba totalmente prohibido. Ya tuvo que llegar Bernardo de Gálvez en su administración para permitir ciertas cosas que las administraciones españolas previas eran totalmente intransigentes, como era, por ejemplo, comerciar con los indios de la misma forma que hacían los franceses, se les proporcionaban armas y alcohol. La legislación española lo prohibía hasta ese momento, pero Bernardo de Galvez fue un poco el que se saltó. Y sobre todo también se les prohibía comerciar con franceses para la compra de materiales o para la compra de cualquier cosa para las poblaciones españolas. Era mucho más barato comprárselo a los franceses que pedirlo a Ciudad de México, que estaba situada a 2.000 kilómetros de distancia y el coste del transporte era absolutamente, y de los intermediarios también. El coste era una locura. Entonces, pues así estuvieron los presidios, con el cumplimiento del deber que siempre tiene cualquier, yo diría que casi hispano o militar, sobre todo los militares, tienen esa conciencia del cumplimiento del deber, cueste lo que cueste. Entonces, en muchos casos mi, ¿cómo decirlo? Mi loa, Ujú. mi, mi ánimo va siempre para los militares más que para los gobernantes en estos casos. Fueron los que lo hicieron, dieron todo, sacrificaron vidas, sacrificaron todo, familias, y sacaron. El Imperio Español se sustentó en base a eso, al sacrificio personal más que al apoyo gubernamental. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Ese gran esfuerzo de esos hombres de aquellas épocas, que hay que decirlo, no solamente fueron peninsulares, fueron también muchos criollos, mestizos, indígenas, ¿no? Etcétera. Pero hablando de este tipo de soldados, Jorge, de estos soldados de presidios o dragones de cuera, estudiando un poco a generalidad la historia de América, no solo este tipo de soldados estuvieron presentes en el norte del Virreinato de la Nueva España, en otros puntos de América, de la América española, también conseguimos soldados muy similares, como son los blandengues en la zona del Río de la Plata, que combatían en La Pampa, o las cuadrillas de ronda en la zona de los llanos en la actual Venezuela y Colombia. O sea, este modelo se replicó en toda la América española, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que lo que hacen los virreyes es aplicar las políticas que les vienen dadas desde la península. Entonces, si mandas la política para el norte, pues también la misma política funciona para el sur. Y por otra parte es que la mayoría de los virreyes cumplían su mandato en uno de los virreinatos cuando solo había dos, ¿no? Cuando estaba el del Perú y el de la Nueva España. Cumplían su mandato en uno de los virreinatos y luego le llevaban a otro virreinato, ¿no? Entonces, al final su periplo por América, si no repetía mandato, pues había muchas veces que terminaba en América, ya esa es otra de las cuestiones que habría que tratar, que realmente todo el que vino a América lo hizo con un viaje únicamente de ida, con un billete de ida, pocos volvieron, pero pasaban un mandato a lo mejor de 4, 5, 10 años en la Nueva España y luego los apuntaban al Perú otros 4 o 5 años.
lo que trataba la corona con esto, pues era evitar la corrupción del sistema y de los virreyes. Y entonces, pues claro, el que ha aplicado, el virrey que ha aplicado en el norte, ha aplicado el sistema de presidio, pues evidentemente lo va a aplicar en el sur, de la misma manera. Sí, claro, o sea, sobre todo en esas zonas de frontera, ¿no? Como lo fue el virreinato del Río de la Plata o el sur de la Capitanía General de Venezuela y el sur del virreinato de la Nueva Granada. Pero yéndonos otra vez a tu libro, Jorge, en este libro también nos hablas de varias rebeliones indias. Nombras a la rebelión de la Tarahumara o la rebelión de Nuevo México de 1680. Cuéntanos un poco de esta serie de rebeliones que se vivieron en el norte de la Nueva España. Bueno, primero, lo que hay que tener claro es que el indio que era, digamos, amigo de los españoles era porque tenía alguna cosa que veía interesante, o que los defendiesen, o que los apoyasen en sus guerras contra otros pueblos, o los indios pacíficos, pues que los protegiesen de otros más agresivos. El sistema presidial, pues lo que hace es pacificar el territorio. O sea, es el objetivo principal, porque lo que necesita la corona es un territorio pacífico para que la gente pues vaya allí, se establezca y cree negocios o haciendas para la cría del ganado, o minas para la extracción de metales, o lo que necesita la corona es que el territorio sea pacífico. Primero, cuando llegan, empiezan a tratar de pacificar el territorio, lo que se dan cuenta los presidiales y los capitanes y los gobernadores, pues es que los mismos indios están en una guerra civil constante unos con otros. Y cuando les preguntan, bueno, pero por qué os estáis matando entre vosotros? Dicen, no sé, lo hemos hecho siempre. Esa era la explicación. Entonces, no había entre ellos había un odio increíble, y entonces se mataban, y sobre todo en lo que es en el altiplano, se comían, hacían auténticas barbaridades. Claro, en el momento en que esto se perdía, esta paz territorial se perdía, los pocos, digamos, españoles que había viviendo en el territorio, pues por miedo abandonaban el territorio. Entonces había que volver a empezar otra vez desde cero, empezar a... Esto es un territorio de frontera, entonces no todo el mundo está dispuesto a irse allí a la frontera a correr riesgos para un futuro que quién sabe qué traerá, ¿no? Entonces no era mucha gente la que tomaba la decisión de irse al norte, y una vez que desprotegían, que despoblaban el norte porque habían atacado a los indios, pues volver a repoblarlo llevaba 20, 30 años fácilmente. Entonces lo que se buscaba con la pacificación, en muchos casos, pues había que hacerla en base a regalos a los indios para que se mantuviesen de paz. Lo intentaban hacer los soldados presidiales, no siempre lo conseguían. Claro, en muchos casos tenemos diversas tipologías o diversos niveles culturales de la sociedad indígena en cada lugar. No es lo mismo los aztecas, que ya era una sociedad establecida, bastante avanzada, a pesar de que no tuviesen el uso del metal o de la rueda, pero eran bastante avanzados como sociedad. ¿Eso es fácil conquistarlo? Bueno, entre comillas, pero es mucho más fácil que irte a un sitio donde no tienen una sociedad establecida, donde los grupos son pequeños y son muy agresivos. Entonces, pues la pacificación se logra en base a mucha sangre, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Claro, tenemos que pensar ahora, y esto hay que decirlo, quiénes eran realmente los españoles, porque se habla mucho de que los españoles, pues bueno, sí, los españoles llegaron en barcos, y la gente se cree, el que lo piensa de una forma simple, se cree que al cabo de 300 años se volvieron a subir en sus barcos y se volvieron a España. Esto, claro, es que esto no es así. Lo que era una denominación, sobre todo implantada por los frailes, porque los frailes también tenían sus jefes. Entonces, si establecían una misión, existían los libros registro de la misión, tanto de bautismo, sobre todo el más importante, pues como de casamientos o de funciones.
estos libros los tenían que presentar a sus jefes. Entonces no era ningún éxito que a alguien que ya estaba cristianizado, pues le impartiesen un bautismo. No tenían ningún éxito para los frailes. Entonces ellos dejaban muy claro en sus libros que los que ya estaban cristianizados los llamaban españoles y los que todavía estaban por cristianizar eran gentiles, ¿no? Eran indios. Entonces se ha extrapolado, utilizando el presentismo actual, se ha extrapolado Ujú. esto a una situación que no es esa. Prácticamente, mira, cuando en 1680 se rebelan, y es la misma situación que hay en Texas, ¿eh? La población de Texas era prácticamente, había, pues, qué decirte, 50 o 60 peninsulares y el resto eran todo indios vestidos de españoles, a los que las autoridades llamaban españoles para distinguirlos de los que no estaban viviendo en las misiones. Sí, que no estaban Y en, hispanizados todavía. claro, y entonces en la rebelión del Nuevo México en 1680 los españoles se bajan de allí porque los están echando los indios, se bajan al Paso, que está a unos 500, 600 kilómetros. Cuando llegan al Paso, pasan lista y pues las listas reflejan que había menos de 20, de 2.500 que salieron huyendo, 2.500 personas, había menos de 20 personas que fuesen o bien de Ciudad de México o bien de la península. Entonces el resto eran todo pues mestizos, en el te quiero decir criollos o peninsulares, da igual. Sí. Pero eran sobre todo mestizos o indios hispanizados, a los que se está llamando españoles. Entonces, claro, esto cambia mucho toda la narrativa y todo lo que hay escrito sobre ello. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Igualmente lo vemos en otras partes del continente. Por ejemplo, en la zona sur de Venezuela, lo que es la Guayana, vemos censos del siglo XVIII en ciudades que se fundan nuevas, como Ciudad Real, donde a todos los habitantes del pueblo le llaman españoles, ¿no? Y cuando vemos otro censo de unos años después que se va por etnia, pues vemos indígenas guayqueríes, vemos mestizos, vemos canarios, peninsulares, o sea, un conjunto muy diverso, ¿no? En cuanto a etnias y anteriormente se le llamaba en su fundación españoles a todos. Es que el mundo hispano, la hispanidad es un mundo mestizo, totalmente. Entonces, claro, lo que no te había explicado, la pregunta era, ahora me acuerdo, el tema de por qué se rebelaban los indios. Pues muchas veces se rebelaban por disputas que tenían entre ellos, porque los españoles, que tampoco eran españoles de la península, en algún caso habían tratado mal a alguno de ellos. Y entonces lo que hacían en ese momento, en una de esas rebeliones, que eran continuas, lo que es el norte siempre estuvo en guerra, siempre estuvo en llamas. Entonces lo que hacían en esta rebelión pues era matar al fraile que los visitaba, y acabar con todo lo que sonaba español por la zona y meterse en el bosque. Esa es una tras otra, tras otra. Lo de la rebelión de México o la de la rebelión de los tarahumaras, pues son las principales, son las más grandes. Pero era un continuo, continuamente se estaban rebelando. O sea, ahí saco un listado a un anexo al final del libro, ¿verdad? En el que digo, pues, mira, este es el listado de algunas de las rebeliones más importantes que sufrió esta zona, hasta 1700 nada más, y me parece que ahí aparecen cerca de 50 rebeliones, ¿no? Entonces esto era algo así habitual. Sí, las rebeliones fueron habituales, pero bueno, siempre se llegaba a sofocarlas, ¿no? A pacificarlas de algún modo. Bueno, ya estamos llegando ya al final de este podcast. Jorge, quería preguntarte, ¿no? Ya por el final de este libro, que nos hablas del Camino Real de los Texas y lo llamas el segundo eje. ¿Por qué este nombre? Y háblanos también un poquito de ese final, ¿no? De continuará de este libro. Bueno, el tema de continuará es básicamente porque yo tenía la intención, como te dije al principio, de hacer un libro sencillo, rápido, y, pero llegó un momento en que tenía de cerca de entre 800 y 900 páginas escritas. Entonces eso es inasumible para publicar ningún libro, habría tenido un coste del libro enorme y no habría sido manejable. Y yo lo que trato es de que la gente lea el libro, no tanto como venderlos, sino como que lo lea. Esto es para que la gente lo lea, no, ese es el objetivo.
Entonces, pues hubo que separarlo en dos y de ahí viene pues el decir continuará. El límite lo puse en el año 1700 y por el siglo XVIII, que es importantísimo para el tema de los presidios, pues llegará en el segundo volumen. ¿Cuál era la otra pregunta? Te contesto la primera, Sí, ¿no? que cierras este libro con el Camino Real de los Texas y lo Ah, el llamas a Camino este Real de los camino el Texas. segundo eje. Claro, hay tres ejes fundamentales que no están comunicados entre sí. Hay pues una ruta famosa que empieza en San Agustín de la Florida y llega hasta San Diego, Sí, el pero esa Spanish ruta, Trail, ¿no? sí, eso se establece en el siglo XIX, a principios del XX por los norteamericanos, pero no es una ruta que los españoles siguiesen. No, era demasiado, demasiado larga y demasiado peligrosa para seguirla. Entonces lo que hay son diversos tramos que los americanos luego en el 19 juntan en una sola ruta. Entonces hay desde lo que es Ciudad de México, el centro de México, hacia el norte salen tres ejes. Sale primero uno central que se va hacia Nuevo México, es el Camino Real de Tierra Adentro o Camino Real de Santa Fe. Porque en todo el sistema español y lo vemos claramente y en muchos otros, pero sobre todo lo vemos claramente en España, en las carreteras españolas, a los caminos se les da el nombre del destino. No solo se le da Ujú. un nombre oficial, se le da también el nombre del destino. Esto es así, es inmutable en España y es algo que España llevó a América también. Entonces, ese camino es Camino Real de Tierra Adentro, de forma oficial, pero todo el mundo lo conoce como el Camino Real de... Y en muchos documentos aparece como el Camino Real de Santa Fe. Ese es el primer eje. Luego está el segundo eje, que es el Camino Real de los Tejas. Entre el Camino Real de los Tejas y lo que es el Camino Real de Tierra Adentro, pues hay una distancia como de aproximadamente unos 800 o 900 kilómetros. Entonces no había un camino que los uniese. Ese camino, por ejemplo, el capitán Berroterán ya lo dijo claramente, le encargaron hacer una ruta que uniese los dos caminos y dijo que, no, que era imposible, porque a ambos lados del Río Grande, el Río Grande lleva agua, pero a ambos lados del Río Grande hay como 100 kilómetros de absoluto desierto, a ambos lados, y entonces no era factible hacer un camino que les llevase por esa zona. Entonces es el segundo eje, el que va hacia los Texas. Y se llama así, pues porque va al que se conocía desde mucho tiempo, desde 1600, Ujú. incluso antes, se conocía como la provincia de los Texas o el Gran Reino de los Texas. De esa forma aparece en todos los documentos. Y yo no he encontrado otra denominación. Si la hubiese encontrado, pues la hubiese aportado, pero realmente ese camino no tiene otra denominación más que Camino Real de los Texas. Y el tercer eje, pues es el que va desde Sinaloa, Sonora, sube hacia lo que es el sur de Arizona, de la Arizona actual, y de ahí si va subiendo, gira a la izquierda para irse al actual San Diego y empezar lo que es el camino real de la California, Ujú. que es va uniendo todas las 21 misiones que hay allí en aquella zona. Y esos son los tres ejes, básicamente. No se encuentra manera fácil de unir los tres ejes en lo que es el territorio de los Estados Unidos. En la zona de México, pues sí, hay varios caminos que van uniendo estos tres ejes, pero no en los Estados Unidos ya. Para unir el Camino Real de Santa Fe con el Camino Real de las Californias, se consiguió mucho tiempo después. No era una zona segura, pero es que entre El Paso y San Diego, pues está todo lo que es el actual Nuevo México y Arizona, y hasta se hace costoso cubrirlo en coche. Imagínate a lomos de mulas o lomos de caballos. Entonces es una zona muy desértica, muy complicado. Sí, además de desértica también están las montañas rocosas, ¿no? Ahí que hace como una especie de separación entre los dos territorios. Bueno, lo que pasa es que al sur son más practicables. Ujú. No es tanto como la zona norte, desde por la zona de Colorado y ya si te vas hacia pues Idaho, Oregón, Utah, toda esa zona es muy complicada. Pero esa zona sur, lo que casi divide, lo que divide los Estados Unidos de México,
lo que divide la Sierra Madre de la Sierra de las Montañas Rocosas, pues es un poco más baja y más asequible para circular por ella. Aún así es complicado, ¿eh? Y bueno, ya hemos llegado al final de este podcast, Jorge. De verdad que ha sido todo un placer y un honor compartir el día de hoy contigo. Las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público y también decirles en dónde pueden conseguir tu libro Presidio. Bueno, el libro está actualmente disponible en Amazon. Únicamente con que pongáis Presidio, ya si componéis el título completo, Presidio Soldados del Rey, o mi nombre completo, Jorge Luis García Ruiz, os va a aparecer en pantalla el libro. Lo podéis comprar tanto en España como en Estados Unidos, como en cualquier parte del mundo. Es lo bueno que tiene Amazon. No, otras cosas no son tan buenas, pero el sistema de distribución que tiene y que te llegue tu libro a casa y casi con el mismo coste, pues está genial. Y pues bueno, a mí me podéis localizar, si tenéis alguna duda al respecto, me podéis localizar, tengo canal de YouTube, que a partir de ahora quiero darle un poco un impulso con una serie de vídeos sobre historia, de las que ya iremos hablando, Emilio, en algún momento. Y básicamente, pues Facebook, Instagram, en cualquier sitio me podéis localizar. Así es, Jorge. Bueno, estén pendientes de ese canal nuevo que va a sacar Jorge, seguro va a estar muy interesante. Y bueno, recordarles también a nuestros seguidores que si les gustó este video, darle me gusta y compartir para así llegar a más público. También recordarles que Venezuela Provincial publica sus artículos de investigación histórica a través de nuestro Instagram y Facebook. Y si quieren ser mecenas o patrocinadores de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Aprovechamos, Jorge, para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González y José Alberto Gil Martínez. Así que bueno, Jorge, ha sido todo un honor tenerte el día de hoy en Venezuela Provincial. Próximamente vamos a estar hablando de nuevo contigo en el canal sobre la Fundación de San Antonio de Texas, ¿no? Que es un tema muy interesante y bueno, las puertas de Venezuela Provincial son todas tuyas como siempre. Aquí estaremos. Siempre que nos llames, estaremos disponibles. Así es, Jorge. Te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa Texas. Chao, chao, adiós.